Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es una alegría contar con la participación de un ex estudiante del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. Él es el magíster Sergio Bernabé Lupa, es licenciado en Planificación del Territorio y el Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón y ha culminado la primera versión de la maestría Gobernanza y Políticas Públicas, como había indicado en el CESU. Estimado Sergio, una alegría contar contigo, muy buenas noches. Buenas noches, Silvano, una alegría estar en tu programa, en este programa. El día de hoy vamos a conversar con Sergio, rescatando los resultados de la investigación de su trabajo de tesis que ha realizado en el ámbito de la maestría Gobernanza y Políticas Públicas, en la primera versión, y que tiene que ver con aspectos relacionados con el territorio, con nuestra alcaldía, y a ver un poco qué es lo que nos puede contar al respecto cuando hablamos de cuál es el tema de tu investigación. Gracias, Silvano. El tema que yo he abordado en realidad es el tema del crecimiento urbano del municipio de Cochabamba, pero en realidad planteo una lectura que yo voy a denominar lectura socioterritorial alternativa del municipio de Cochabamba. En este caso, vinculo lo que es el crecimiento urbano a su reconfiguración socioespacial y político-administrativa después de 1985, entre 1985 y 2016, vinculado con las problemáticas del suelo y la desigualdad urbana, ¿no? El estudio en realidad es ese. Pero si me permites puntualizar dos aspectos. Por un lado, el estudio combina lo que yo también voy a denominar el análisis político-institucional de la gobernanza y las políticas públicas, con la dimensión cartográfica y urbanística de la planificación territorial. Entonces, esa es una particularidad del estudio. Por otro lado, Silvano, los resultados de este estudio son generados a partir de la misma información proporcionada por la municipalidad, es decir, que los resultados que yo voy a ir obteniendo, que yo voy a ir destacando en esta entrevista, son realizados, digamos, con los datos más aproximados a la realidad que yo he podido encontrar, porque me lo han proporcionado la misma municipalidad. Y en este sentido, tal vez conviene mencionar que yo obtengo estos datos porque he tenido la oportunidad de participar en la primera fase de la elaboración de lo que es ahorita el PTDI del 2016-2020, que está ahorita vigente y que también se está elaborando otro. Pero tal vez destacar este aspecto, porque no es tan fácil, yo lo he visto por lo menos, y en otros municipios también, no es tan fácil acceder a estos datos para realizar este tipo de estudios, Silvano. Digamos que a partir de tu investigación se detectan tres temáticas principales, quizás las puedes caracterizar. Yo recuerdo el acelerado crecimiento poblacional en la ciudad, la cuestión de la problemática del suelo y la desigualdad urbana. Así es, Silvano, como decía, yo planteo una lectura socioterritorial alternativa de su reconfiguración socioespacial después de 1985 y su reconfiguración político-administrativa después de 1994, vinculado con las problemáticas del suelo y la desigualdad urbana entre 1985 y 2016, pero en realidad no lo hago en términos cronológicos, digamos, no hago un seguimiento año por año, década por década, sino porque todos los hallazgos, los resultados más importantes o los cambios más importantes de este periodo me van a llevar todo el tiempo aquí, a ese lugar, después de 1985 lo pondremos, Silvano. Entonces, yo planteo para mi lectura socioterritorial alternativa tres dimensiones, Silvano. El primero es el acelerado crecimiento urbano del municipio de Cochabamba, donde encuentro que su reconfiguración socioespacial, ahorita voy a explicar bien a qué me refiero con eso, y su reconfiguración político-administrativa, se pueden explicar a partir de las incidencias del neoliberalismo en Bolivia. Yo voy a denominar a este parámetro incidencias urbanas del neoliberalismo. Entonces, eso es lo que descubro y ahorita, si me permites, voy a ampliar más ese aspecto, pero la segunda temática que planteo en la problemática, que es la problemática del suelo, encuentro que Cochabamba
puede ser considerado o se debería asumir de una vez, Silvano, que Cochabamba es una ciudad latinoamericana del tercer mundo cuyo acelerado crecimiento no planificado está vinculado a fenómenos como el acceso ilegal al suelo, la especulación inmobiliaria, la concepción, la forma de concebir el suelo como una mercancía, y en general está vinculado o se puede entender la problemática del suelo en Cochabamba a partir de lo que yo he configurado como el funcionamiento informal del suelo, del mercado informal del suelo. Entonces, yo genero una serie de parámetros para interpretar esta problemática. Más adelante, si me permite, si nos alcanza el tiempo, voy a explicar la intervención de los loteadores, cómo se produce un lote irregular, cómo se valoriza en el tiempo, cómo esta forma de actuar de los loteadores afecta a que los parcelamientos sean tan mínimos que después, a posterior, queden espacios, ¿cómo sería?, espacios muy reducidos de vida exacto, familiar. El déficit de áreas verdes, por eso la zona sur particularmente, se debe a eso. Por ejemplo, Silvano, si tú te das cuenta, conoces Cochabamba mínimamente, no podemos comparar, por ejemplo, una plaza como la plazuela Lincoln o el Parque de los Excombatientes, un lugar así en la zona sur, por ejemplo, no encontramos. Y esto, por eso la teoría todo el tiempo nos va a decir que en esos lugares se ha empezado a fraccionar de ese modo, ha empezado a funcionar los asentamientos de ese modo, entonces no han podido dar lugar a una planificación, digamos, no es tanto una planificación, sino a una intervención institucional, es una ausencia institucional. Entonces, todos esos aspectos se pueden encontrar en la misma ciudad, en la misma Cochabamba que yo he estudiado. Por supuesto, en los ejes de conurbación, hacia Sacaba, hacia Quillacollo, hacia Colcapirro, hacia Tiquipaya, hacia el norte. Entonces, también encontramos estos fenómenos, pero particularmente en el sur, Silvano. Entonces, mi última temática es la desigualdad urbana, donde yo encuentro, Silvano, ya estudiando la problemática del suelo, ya estudiando el crecimiento urbano, me encuentro que su reconfiguración poblacional, si me permiten explicar a qué me refiero, es la llegada básicamente de migrantes o de nuevos pobladores a Cochabamba y a todo lado, pero principalmente a la zona sur, reconfiguran la población. O sea, la población que existía hasta 1985 es una, y después de eso es otra, y se va reconfigurando. A eso me refiero con recomposición poblacional desde 1985, y este aspecto influye, yo he encontrado que influye o sirve para explicar, por ejemplo, la imposibilidad de concebir o de encontrar o de definir una sola identidad urbana cochabambina. Estamos diciendo que, por ejemplo, la cochabambinidad, lo cochala, etcétera, ya no es aplicable en las últimas décadas particularmente, porque incluso, por ejemplo, estudios como del doctor Fernando Mayorga, en su libro Perder el Norte, junto a Moreno y Vargas, nos van a decir que lo cochala, por ejemplo, es una identidad propia y únicamente de los citadinos. En este caso, más posteriormente sí vamos a poder hablar de lo que es la dualidad norte-sur y del conflicto del 11 de enero del 2007, nos va a decir que esa identidad cochala pertenecía única y exclusivamente a determinados sectores citadinos, vamos a decir, y nos van a hablar de la conformación de dos bandos, del bando norte y del bando sur, la reivindicación del mestizaje durante ese conflicto, Silvano, es muy importante para entender la dualidad norte-sur, que justamente es parte de la explicación que yo encuentro cuando yo estudio esta desigualdad, ¿no? Es decir, por supuesto, la desigualdad urbana también se mide con parámetros de servicios básicos, del acceso a equipamientos, de lo que decíamos hace rato mismo, del tamaño y la cantidad de áreas verdes en determinados distritos y zonas. Entonces, todo eso tiene que ver con esta desigualdad. Yo lo relaciono, por cierto, por si acaso, no es que todos estén de acuerdo en eso. Yo, por si acaso, me baso en autores como Ledo, que realiza muchos estudios en ese sentido, incluso ya la diferenciación socioespacial como tal, por distritos, por zonas, etcétera, en función a sus ingresos económicos, en función incluso a su origen poblacional, pero yo más o menos, como mi lectura alternativa es socioterritorial, un poco una lectura más integral, me permite plantear este tipo de aspectos. Como te decía, primero, la imposibilidad de definir una sola identidad urbana cochabambina, y segundo, los conflictos del 11 de enero de 2007, a mí son una muestra muy clara de que en Cochabamba evidentemente existe esta dualidad norte-sur que yo denomino. Esas son las temáticas, Silvano. De acuerdo.
Y bueno, lo has mencionado, si queremos un poco enfocarnos en los aspectos que tienen mayor repercusión en la vida cotidiana en nuestra ciudad, aparece la variable que ya has mencionado, es decir, esta presencia, esta omnipresencia del neoliberalismo. ¿Por qué? Así es, Silvano. Posiblemente este es el planteamiento más polémico de mi estudio, y es que, a ver, lo voy a plantear de este modo. Mi objetivo es estudiar inicialmente y transversalmente el crecimiento urbano del municipio de Cochabamba. Entonces, ya en el marco teórico silvano, me encuentro con esta relación que yo puedo decir que a mí mismo me sorprendió, que es el neoliberalismo, el modelo neoliberal. Estamos hablando del ajuste estructural, de los mecanismos de gobernabilidad y de gobernanza, estamos hablando de determinados aspectos que hacen al neoliberalismo, que no es simplemente un modelo económico, como diría Regalsky, por ejemplo, es un modelo de acumulación. Evidentemente desde 1985 se produce ese cambio de modelo de acumulación que continúa siendo capitalista, ¿no? Pero cuando yo me encuentro con esta relación, autores como Jordi Borja, Saskia Sassen, Fernández, un español, Nick Teodore, todos estos autores no solo me van a confirmar que existe una relación entre el crecimiento urbano y las medidas neoliberales, principalmente el ajuste estructural, en los países del tercer mundo, sino me van a permitir a mí generar una serie de parámetros para que yo pueda ya interpretar, Silvano, aquí en Bolivia, y especialmente en este caso lo que me interesa a Cochabamba. Entonces, también en mi marco teórico silvano, yo reviso todo lo que son los planes, los estudios que se han realizado en Cochabamba. Entonces ya me encuentro referencias concretas, digamos, a la relocalización, a la explosión demográfica, a la migración masiva, etc. Me encuentro con la municipalización, con la creación de distritos, la aparición de las OTBs, me encuentro con un nuevo escenario de gobernanza urbana de los autores, Cedip particularmente, H. Delgado, que son determinantes para mi estudio, me van a hablar de estos aspectos. Pero todavía, todos estos aspectos, digamos, como parte de otras problemáticas, como parte de, tal vez de otros estudios, por ejemplo, de población, de economía, etcétera, de otros aspectos, digamos, que no son estrictamente territoriales. Pero entonces yo me doy cuenta ahí, Silvano, que yo los puedo diferenciar. Por ejemplo, si me están hablando de explosión poblacional, de crecimiento acelerado, de la mancha urbana, etcétera, de un crecimiento, de una expansión urbana horizontal, dispersa y de baja densidad, y entonces yo digo, esto tiene características socioespaciales, pero cuando me están hablando de la municipalización, de sus efectos, de su influencia en la ampliación hasta su sección de provincia, en el caso de Cochabamba, en la creación de los primeros distritos hasta el 2000, entonces yo me doy cuenta que estos son de carácter político institucional, entonces los diferencio. Ese es el primer paso que yo hago. Entonces, una vez que yo tengo diferenciados, tal vez tú me puedes preguntar, entonces, ¿qué relación pero tiene esto con el neoliberalismo? Entonces, justamente aquí entra una variable que es determinante para entender esta parte que yo planteo. Por un lado, el economista Jorge Beizaga me permite distinguir, el economista Jorge Beizaga me dice que existen 3 etapas en la aplicación y consolidación de las principales reformas neoliberales aplicadas y consolidadas en Bolivia. De esas 3 etapas, por supuesto, él las desarrolla a cabalidad, etcétera, pero a mí lo que me interesa, o lo que rescato de esas etapas, es que la primera corresponde a las reformas o medidas neoliberales de primera generación, principalmente, Silvano, el decreto 21060. Esa es la principal medida neoliberal de primera generación, valga la redundancia. También me va a decir que la segunda etapa corresponde a las medidas neoliberales de segunda generación, principalmente a lo que se ha llegado a llamar la racionalización del Estado. Esto básicamente remite a la descentralización en Bolivia, ahorita lo voy a explicar más. Entonces, Beizaga me permite distinguir entonces ya tengo las medidas neoliberales de primera generación y de segunda generación, pero si te das cuenta ya tengo la principal medida neoliberal de primera generación con influencia en la temática urbana, estamos hablando de la migración masiva principalmente. Entonces me faltaba la segunda. Será entonces la politóloga Moira Suazo que me va a decir que las leyes que han materializado, digamos, el modelo descentralizador en Bolivia,
han sido la Ley de Participación Popular, la Ley de Descentralización Político-Administrativa de 1996, perdón, por si acaso la ley LPP, que lo voy a denominar desde ahora así, es de 1994, la Ley de Participación Popular. Luego me va a decir que finaliza, digamos, con la Ley de Municipalidades de 1999. Entonces, estas serían, digamos, las leyes del modelo descentralizador. Entonces, ya tengo, por un lado, la reconfiguración socioespacial vinculada con el Decreto Supremo 21060. ¿Cómo? ¿Por qué? Puede decir alguien, ¿no? El Decreto Supremo 21060 influye principalmente en que provoca un fenómeno migratorio sin precedentes en el país. Esto ya lo sabemos y lo conocemos, seguramente la misma población lo ha vivido en sus carnes propias. Lo que hace es generar esta relocalización que se denomina de los mineros, de las familias mineras, hacia las principales ciudades, y no solo a las principales ciudades silvanas. El Chapare, por ejemplo, es una consecuencia de esa migración masiva que se empieza en esa etapa. Entonces ya tengo esta relación. Entonces ya, el fenómeno migratorio, entonces ¿qué tiene que ver con Cochabamba? Pues la explosión demográfica que provoca en Cochabamba la llegada de esa población nueva es la que se va a ir, ¿no? Tal vez no precisamente a sentar ese mismo momento, pero va a provocar que por lo menos el crecimiento urbano se produzca con los parámetros que yo he encontrado teóricamente, ¿no? Estamos hablando de la expansión urbana dispersa y de baja densidad. ¿Y qué tiene que ver la descentralización o las medidas neoliberales de segunda generación con Cochabamba, digamos? Básicamente con la Ley de Participación Popular, por ejemplo, el municipio amplía su sección, se amplía o se municipaliza, por si acaso, la Ley de Participación Popular es una ley que es básicamente de municipalización, municipaliza tanto las ciudades y el campo. Entonces, en el caso de Cochabamba, municipaliza su sección de provincia. Recordemos que Cochabamba también está conformado por una sola sección de provincia. Entonces, se amplía, antes de la Ley de Participación Popular, por ejemplo, distritos extensos y de otros usos, principalmente agrícolas, como la zona sur, hasta entonces no formaban, digamos, no eran parte de las atribuciones de la municipalidad. Entonces, con esta ley se incorpora. Incluso la planificación empieza a decir que ya no se puede distinguir urbano y rural, y los planes tienen que abarcar los dos aspectos. Entonces, ese tipo de cambios es lo que genera este nuevo modelo, digamos, las medidas neoliberales de segunda generación, pero también después tenemos la creación de distritos en el marco de la descentralización. Por supuesto, yo estoy simplificando mucho, porque también tienen que ver muchas otras normas, decretos supremos, etcétera, para la creación de distritos, para la aparición de las OTBs, me gustaría ampliarlo. Tiene que ver mucho con esta dimensión de del nuevo escenario de gobernanza urbana que plantean CEDIP y H.I. Delgado principalmente, que se caracteriza por una cuestión de que en vez de favorecer la participación, me van a decir algunos autores, lo que hace es delegar el poder de decisión a un solo dirigente, y será este solo dirigente el que negocie con la municipalidad. Entonces, este nuevo escenario de gobernanza urbana se refiere básicamente a las relaciones de poder que se van a reconfigurar. No sé si tienes hasta ahí alguna pregunta, estoy hablando tal vez muy ampliamente, pero quisiera... Seguiremos, está muy bien. Mira, yo quisiera ver un poco este fenómeno de la migración campo-ciudad, que en realidad, según he podido también conocer, es anterior a lo que significó la llegada de las medidas neoliberales del año 1985, etcétera, etcétera. Pero obviamente se intensifica a partir de 1985, es notable aquello, y mucha gente también maneja este concepto de ir a la ciudad donde posiblemente encuentra mejores potencialidades de calidad de vida, de desarrollo personal, familiar. Bueno, he visto, por ejemplo, que muchas familias en primera instancia llegan, no directamente a la zona sur, llegan, digamos, en diferentes lugares, ahí un poco como que hacen viven un tiempo de transición, y finalmente quizás reúnen lo que es necesario para adquirir un espacio, un terreno en la zona sur, y ahí, digamos, van y empiezan a ocupar espacialmente, territorialmente, esos lugares, y es un desarrollo seguramente de tipo desordenado.
Exacto. Fíjate, Silvano, la experiencia que comentas, coincide con los datos más o menos que yo he podido analizar. Solo con los datos poblacionales del INE, mira el ejercicio que se puede hacer. Yo he analizado los datos del censo del 76, del 92, del 2001 y del 2012. Fíjate, yo simplemente quería saber básicamente cuándo se había incrementado más. Y efectivamente, cuando yo separo estos datos y me quedo con el incremento poblacional, resulta que más del 40%, 46 creo, por ciento, del incremento neto, digamos, de habitantes, corresponde a este periodo, o sea, 1992. Algo más interesante, Silvano, cuando desagregas estos datos por distritos, por si acaso Cochabamba tiene 14 distritos, los cuales están ubicados, al norte estaría el 1, el 2, el 3, el 4, no tan al norte el 3 y el 4, en el centro o centro norte el distrito 12, el 11 y el centro, el distrito 10, a continuación el distrito 5, 6, 7 y los distritos, digamos, nuevos, que ahorita voy a emplear para mi ejemplo, el 8, el 9 y el 14, están más al sur de la ciudad. Cuando yo desagrego estos datos, Silvano, me aparece, incluso en 1992, estos distritos que yo denomino del extremo sur, apenas registran población, o ya tienen una mínima población. ¿Qué pasa en 2001 y 2012? Estos distritos son los que mayor población se incrementa. Es decir, el ejemplo que me estás dando es prácticamente eso, o sea, no es que la gente después de la relocalización y también de la crisis del campo, que algunos autores a nivel global me van a hablar, porque es un fenómeno global, no es que hayan llegado y se hayan asentado en la zona sur. Por supuesto, seguramente, ni siquiera tal vez en municipios aledaños, han estado, y tal vez incluso en la segunda generación, es donde cuando se han ido a habitar a la zona sur. ¿Qué sentido tiene hablar de la zona sur y, como te decía, de estos 3 distritos? Considero, Silvano, que, por ejemplo, cuando yo empiezo a analizar estos efectos del neoliberalismo en el crecimiento urbano, justamente me está diciendo eso, o sea, este fenómeno migratorio que se ha provocado del campo a la ciudad también, porque la mayor parte aparte del eje troncal del país, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la mayor parte de Bolivia tienen características más rurales que urbanas, ¿no? Entonces, cuando el efecto que tienen estas medidas, digamos, son que prácticamente crean zonas como la zona sur o distritos como la zona sur, zonas nuevas en la ciudad. Estamos hablando de que el neoliberalismo tiene esa capacidad, o bueno, cualquier medida o cualquier cambio de modelo capitalista tiene ese tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, no es casual que esta forma, este modelo, como le llama Pablo Regalsky, esté en el fondo de todo lo que estamos hablando, de lo que decía hace rato, de las relaciones de poder. Está también en el fondo en la reconfiguración urbana de las ciudades. Por ejemplo, tal vez a nivel nacional sería también aplicable lo que yo estoy planteando, porque al final de cuentas el decreto 21060 evidentemente ha influido o ha incidido en el fenómeno migratorio. Por ejemplo, en La Paz era un solo municipio con el Alto. Y ahora, imagínate el nivel de efecto, este efecto tan grande, Silvano. El Alto es actualmente un municipio, es decir, esa presión sobre el suelo, ese crecimiento que determina incluso que una zona que antes formaba parte de un municipio se independice, digamos, y ahora es un municipio aparte. O en Santa Cruz, la llegada de migrantes. Cuando tú viajas a Santa Cruz, por ejemplo, llegas a Montero, a Guarnes, y con la gente que te encuentras, étnicamente, evidentemente es del occidente, ¿no? Es de Potosí, de Oruro, etc. Entonces en Cochabamba sucede algo similar, pero también hay mucha influencia de la migración del campo de las mismas provincias de Cochabamba. Entonces en la zona sur vamos a encontrar esa mezcla, no es que tampoco todos los que hayan migrado a la zona sur sean de los relocalizados de las minas, etc. Existe una mezcla muy variada, pero lo que yo planteo, digamos, es una lectura integral, una lectura general, para que me permita llegar a estas conclusiones, Silvano. Muchísimas gracias, Sergio. El tiempo corre, sí, como sí, corre el crecimiento urbano.
Bueno, seguramente vamos a tener una segunda oportunidad para seguir profundizando estos temas. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Hasta una próxima oportunidad, Sergio. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Sergio Bernabé Lupa. Él es ex estudiante del Centro de Estudios Superiores Universitario, hizo una maestría en Gobernanza y Políticas Públicas y hoy nos ha presentado algunos aspectos relacionados con el fenómeno de los efectos del neoliberalismo dentro del contexto del crecimiento urbano. Nos ha presentado temáticas relacionadas también con la problemática del suelo y la desigualdad urbana. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su fidelidad. Seguimos protegiéndonos y hasta una próxima edición del programa. Muy buenas noches.